Es impresionante el vuelco que ha tenido la selección paraguaya desde la llegada del técnico Gustavo Alfaro, que si bien sabíamos que la selección guaraní tenía tremendo plantel, tremendo equipo y tremendos jugadores, el talento no bastaba porque hacía falta una pieza que les permitiera engranarse y cambiar su cara frente al reto de ir al Mundial 2026. Paraguay está a punto de alcanzar la meta y es por eso que acá con un café bien caliente vamos a analizar las 5 claves que le han permitido a la Paraguay de Gustavo Alfaro renacer en estas eliminatorias. Comencemos. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y lo dicho, vamos a hablar en este video de forma bien específica de cuáles han sido, al menos para mí, para el análisis de Cafecito Gol, las 5 claves que han permitido que esta Paraguay sea otra, que sea una muy distinta a la que tuvimos en las primeras 6 fechas de eliminatorias y en la pésima Copa América 2024. Y lo vamos a hacer con estadísticas, con datos, sustentando todo esto en un análisis a profundidad. Vamos a darle. Cafeceros, vamos a empezar entonces este análisis con los números de Gustavo Alfaro al mando de la selección paraguaya. Recordar además que Gustavo Alfaro llegó después de la Copa América, así que también estos que vemos acá son los números de Paraguay post Copa América, es decir, después de los primeros 6 partidos de eliminatorias. Alfaro al mando de la selección albirroja tiene 8 partidos, ha tenido 4 victorias y 4 empates. No tiene de momento derrota alguna. 0 derrotas para Gustavo Alfaro al mando de Paraguay. 10 goles a favor para Paraguay, 6 goles en contra. Ahora, nosotros decimos 4 victorias y 4 empates y por allí a alguno le podría sonar normal para una selección importante históricamente como Paraguay, la cuarta grande. Pero no, amigos, Paraguay le empató a Uruguay. Miren los partidos. Uruguay en Montevideo, le ganó a Brasil en Paraguay, empató en Quito con Ecuador, le ganó a Venezuela, rival directo en ese momento, y le quitó el cupo directo al Mundial. En Asunción, remontando un partido. Remontó un partido para ganarle a la selección campeona del mundo Argentina en Asunción también. Empató en Bolivia, algo que ninguna selección o club internacional había logrado, en el Alto, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y además de eso, le gana a Chile en un partido bravo en Asunción y remonta un 2-0 para empatarlo en Barranquilla. Es decir, la selección paraguaya de Gustavo Alfaro le ganó a su rival directo, le ganó a las 2 selecciones más poderosas del continente, empató en Montevideo con la tercera más importante del continente y además sacó resultados en las 3 plazas más difíciles geográficamente y por clima, que son Quito, El Alto y Barranquilla. No puede haber, no existe forma de que estos números sean superiores. Antes de Copa América, Paraguay ocupaba el 7º puesto de las eliminatorias. Hay que recordar eso, y hoy en día Paraguay está en un 5º lugar y además es la selección o la mejor selección en puntos durante las últimas 8 fechas disputadas, es decir, Paraguay tiene 16 puntos, que son la misma cantidad de puntos que tienen en las últimas 8 fechas la selección argentina. Es decir, Argentina y Paraguay las mejores desde la Copa América. Una auténtica barbaridad, sobre todo considerando, repito, los durísimos partidos que ha tenido que enfrentar la selección Paraguay. La clave número 1, ¿cuál es? A mí, o a mi parecer, la clave número 1 tiene que ver con la recuperación del ADN paraguayo. Con el técnico Gustavo Alfaro hay que recordar que el equipo volvió a ganar por arriba, algo que mucha gente esperaba, por ejemplo, de Daniel Garnero, que es conocedor del fútbol paraguayo. Paraguay había perdido un poco eso de, ganar por arriba, meter goles de cabeza y evitar también que le hicieran goles en contra. De hecho, si vemos los resultados, desde que Alfaro tomó el equipo, pues Paraguay ha generado 3 goles de cabeza, 2 de forma directa y 1 con un cabezazo previo, es decir, un gol indirecto, un pase de cabeza, y de allí se terminó generando un gol con los pies. Es decir, 3 goles a favor, y no ha recibido todavía en estos 8 partidos ningún gol en contra de cabeza. Revisen ustedes las estadísticas antes de esta revisión post Copa América, se van a dar cuenta que Paraguay está sufriendo y mucho por arriba. Recuerdo partidos de Copa América, recuerdo partidos, por ejemplo, Colombia lo afectó mucho por arriba, también hubo complicaciones contra Brasil en Copa América, Venezuela le genera un penal precisamente viniendo de una jugada, este partido en eliminatorias, una jugada previa por arriba. Es decir, Paraguay, que históricamente se ha caracterizado por ser la mejor cabeceadora de todas las selecciones de Sudamérica,
estaba sufriendo en este ítem y además se había perdido muchísimo eso de la garra guaraní, este aspecto que forma parte del ADN paraguayo, esa garra, ese empuje, eso de ganarte muchas veces desde lo físico, pero también desde la voluntad, con mucho orden táctico, eso se había perdido por favorecer el juego interior y por favorecer, bueno, el estilo de juego más dinámico y creativo de algunos jugadores que tiene esta Paraguay. Con los hermanos Esqueloto se perdió un poco ese ADN paraguayo, se perdió también con otros seleccionadores que no pudieron recuperarlo y así podemos ir buscando en los últimos años cómo se perdió eso que caracterizaba a Paraguay. Ahora, acá hay que decir que a todo este ADN paraguayo Alfaro le ha sumado un juego un poco más moderno, ya vamos a hablar un poco de eso, y no perdió esa esencia creativa que tienen algunos jugadores importantes de esta selección. Ya eso lo vamos a hablar en las siguientes claves. Hay que decir que Alfaro con este equipo, ¿no?, ha tenido poca posesión del balón, solo contra Venezuela tuvo más posesión que el rival. Eso sí, tiene mucho volumen de juego esta selección sin necesidad de tener la pelota. Además, es efectiva Paraguay al ataque. Un gol antes de Alfaro es lo que tenía esta selección. Hoy en día tiene 11 en total, es decir, con Alfaro ha marcado 10. 10 versus 1 que tenía en las primeras 6 fechas. En estas últimas 8 ha marcado 10. Ha mejorado por 10 el ítem de goles. Y además hay una recuperación de confianza. Repito, todo esto constituye a una mejoría o recuperación del ADN paraguayo. Para mí la clave número 1. Se ha recuperado este ADN, esta garra guaraní con un equipo intenso que va bien por arriba, que se arma de atrás hacia adelante, pero además es muy peligroso y efectivo al ataque. Esto es el resumen de todo lo que dije previamente. Vamos ahora con la clave número 2. Y acá, cafeceros, tenemos a una defensa sólida y experimentada. Para nadie es un secreto que Paraguay siempre ha tenido muy buena defensa, pero era llamativo cómo estaba recibiendo una cantidad insoportable de goles. Miren lo que pasó, repito, en Copa América. Eso se ha depurado. Solamente ha recibido 6 goles a partir de esa Copa América. Además es la segunda mejor defensa después de la Copa América. Cuando revisamos los números, tiene 4 arcos en 0 en los últimos 8 partidos. También muy importante la labor del arquero Gatito Fernández. Pero además todo esto tiene que ver mucho con el hecho de que se han aprovechado tres centrales de élite que tiene la selección paraguaya, quizás de las mejores defensas del continente. Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Omar Alderete, que son los que vemos en la imagen, han estado superlativos desde que llegó Alfaro. No se abusa además, y esto también es importante decirlo, a pesar de estos 3 defensores espectaculares, Alfaro no abusa de la línea de 3, más bien busca equilibrar otros sectores del campo, mantiene un 4-2-3-1 por momentos, 4-3-3, a veces ha experimentado con otras fórmulas, pero por lo general no juega con línea de 3. La única vez que recuerdo que lo hizo en estos partidos, estos 8 partidos, fue contra la selección ecuatoriana, teniendo en consideración el poderío de Ecuador, lo bien que anda en la eliminatoria y cuidándose un poco también desde lo físico por el tema de la altura. Es la segunda mejor defensa post Copa América, ya lo decía, junto con Argentina solo han recibido 6 goles y detrás de Ecuador, que tiene la mejor defensa de todas sin duda, con apenas 2 goles recibidos después de la Copa América. Una locura lo de Ecuador. El equipo de Alfaro no recibió goles en sus 3 primeros partidos. Este es otro dato muy característico de esta defensa y muy llamativo también. Clave número 2 entonces, la defensa sólida y además muy experimentada que tiene la selección guaraní. Vamos con la clave número 3. Y acá tenemos un mediocampo estelar. Quizás de los sectores donde más ha progresado Paraguay ha sido el mediocampo. Para mí es un sector en donde tiene intérpretes de lujo. Y les he denominado de la siguiente manera, ¿no? Ahí vemos en la foto, por ejemplo, a Andrés Cubas, que para mí es una aspiradora, es un relojito. Es la aspiradora y el reloj del equipo. Es el que roba, el que está allí pendiente en el medio de la cancha, que nada se salga de control, roba y juega simple. Las quita y las pasa. Es un jugador de verdad determinante en esta selección y además tiene poca prensa, juega en la MLS, por allí podemos pensar que no es tan fundamental y para mí, si me preguntan, de todos, puede ser el que más. Jugador exquisito, a mí me encanta Andrés Cubas, para mí uno de los mejores centrales de todas las eliminatorias, sin duda alguna, el paraguayo. Diego Gómez, para mí un todocampista, jugador joven que ahora está en la Premier, se lo ha ganado, se lo merece, que además tiene mucha potencia, pero también mucha habilidad
técnica y es muy ordenado tácticamente, recorre todo el campo, es un clásico o un jugador box to box, un jugador muy moderno que creo que ha sido, si me preguntan, probablemente uno de los mejores de Paraguay desde el resurgir, ¿no? Pero además Bobadilla, Damián Bobadilla, Matías Villasanti, Galarza y Romero le aportan al medio campo profundidad. Sin duda alguna, una Paraguay que tiene allí variantes, ¿no? Romero un poquito más rompedor, Galarza un poquito más mixto, Bobadilla y Villasanti por allí quizás, sobre todo Villasanti un poco más creativo. Creo que Paraguay tiene allí donde sacar recursos. Y además, no hay que olvidar que el medio campo está conformado también por los volantes más ofensivos. Y en este sentido tenemos en Enciso, Almirón y Sosa muchísimo desequilibrio, vértigo y por supuesto gol. Que creo que es la parte junto al mediocampo mixto, ¿no? Jugadores como Diego Gómez, creo que Enciso, Almirón y Sosa le aportan a la selección paraguaya un poquito de modernidad. Son jugadores que pueden ser extremos, pueden también meterse por dentro, jugar de enganche, ser falsos nueves, cambiarse de banda, apoyarse con los laterales, y esto ha permitido que la selección paraguaya no se estanque solamente en este ADN paraguayo histórico al que hacía referencia como clave número 1, sino que además haya podido progresar, es decir, mezclar lo que se trató de hacer por allí con otros seleccionadores, caso ya lo decía los hermanos Esqueloto, mezclar quizás lo que no funcionó, recuperar lo positivo, es decir, un juego más ofensivo, más vistoso, con jugadores más creativos y sumirlos, meterlos en una dinámica de garra, intensidad, de fútbol físico, que si me preguntan es lo que representa hoy en día el fútbol más moderno y más camaleónico. Así que, chapó, me parece que el medio campo acá ha sido determinante. Si bien Paraguay tiene una defensa lo suficientemente fuerte para basar su juego en ella, su poderío principal está en la profundidad, equilibrio y variedad de su medio campo. Vamos entonces ahora, muchachos, con la clave número 4. Y en la clave número 4 tenemos el juego por bandas, cafeceros. Y ahí tenemos a Junior Alonso, que es el que sale en la foto, Gustavo Velázquez y a Juan Cáceres, jugador bastante joven también, que va adquiriendo cada vez más madurez y más protagonismo en este equipo paraguayo. Alonso ha estado también impecable y Velázquez cada vez que se le ha pedido rendir, pues lo ha hecho. Recuerdo, de hecho, un partidazo en Uruguay. Estos son unos laterales que se están proyectando, sí, defienden bárbaro. Quizás es la mejor característica que tienen, pero se proyectan constantemente y también se desdoblan a cada rato para tirar centros. Se han convertido en laterales también con una vocación un poco más ofensiva. Alfaro se los pide constantemente en los partidos y de esta manera se juntan de manera constante con los extremos, con los wings y con los laterales. También se arma como una especie de juego escalonado que permite hacer pases para llegar al medio o hacia el medio o lanzar centros al área. Son como esas dos funciones. Por ejemplo, un gol, el primer gol contra Bolivia es un gol que llega de esa manera, ¿no? Sale del área Sanabria, se conecta con un lateral, después el lateral se conecta con un mediocampista ofensivo, un extremo, el extremo internaliza, se cambia de rol con el lateral, o sea, sucedieron muchas cosas, se escalonaron algunos pases y llegó ese primer gol para empatar el partido en Bolivia. Bueno, de esa manera se ha construido el juego constantemente y además ha habido mucho desdoble, ya lo decía, por ejemplo, el gol de Chilena de Sanabria viene de un pase de uno de los laterales, en este caso un muy lindo centro que se hace desde las bandas, ¿no? No recuerdo si el pase lo hizo un lateral, creo que sí, pero en todo caso está muy lateralizado el juego. También recordar que el primer gol de Sanabria contra Venezuela también llegó de esa forma, Junior Alonso entrando por izquierda, mandando un centro al área. El segundo gol también contra Venezuela llegó de esa forma. Así que bueno, si revisamos en total provenientes desde los costados, ha habido un total de 5 goles de 10 por parte de la selección paraguaya después de Copa América. Estamos hablando del 50% de los goles. Es decir, el 50% de los goles vienen de forma lateralizada. Y la verdad no me parece para nada poco. Así que bueno, el juego por las bandas le ha permitido a Paraguay ser efectivo en el área rival y tener mucho volumen de juego ofensivo sin necesidad de tener el balón durante los 90 minutos, que es algo que ya decía en una de las claves que precedieron esta número 4. Vamos ahora con la clave definitiva o la clave final, que es la clave número 5. Y cafeceros, en la clave número 5 tenemos que apareció un 9 confiable. Y este es un caso un poco particular. Ya van a ver por qué hay tantos puntos en esta imagen. Acá está Tony Sanabria, Antonio Sanabria, el jugador que hace vida en el Torino de la Serie A italiana. A ver,
Había un problema en Paraguay, que es que no estaba muy definido el 9. Isidro Pita, Ábalos, Arce, por momentos, y bueno, y Tony Sanabria, que estaba allí, que no convencía. Hace varios años que no convencía al 100%. Pasa es que en el juego ya había marcado contra Bolivia antes de Alfaro, pero en el juego contra la selección venezolana marca un doblete viniendo desde el banco. Y allí Alfaro ha decidido que este podría ser un 9 o revulsivo, es decir, un 9 que venga en los segundos tiempos, pero definitivamente es un 9 que no puede salir de la ecuación. Tony Sanabria acá en Paraguay ha asumido un rol protagónico como delantero centro, tiene después de Copa América 3 goles y una asistencia, y si sumamos el gol antes de Alfaro en contra de Bolivia, bueno, estamos hablando de 4 goles y una asistencia para este jugador. De hecho, era el único gol que había metido Paraguay en las eliminatorias antes de la llegada de Alfaro. De manera que la influencia después de Copa América con el equipo de Alfaro de este jugador es del 36% de los goles de su selección. Y si le sumamos el de Bolivia, este porcentaje aumenta inclusive. Hay que decir también que Sanabria, y acá es donde creo que se pone un poco rara la cosa, ¿no? Sanabria solamente ha jugado 5 partidos con Alfaro. Solo 5 partidos ha tenido Sanabria con Alfaro. Y además de esos 5 partidos ha sido titular solamente 2 veces. Solo 2 veces. 247 minutos en total para Sanabria, que son súper pocos, y tiene un 1.09 goles marcados por partido, 1.46 goles más asistencias por partido. La verdad, es una locura que casi en un 1.5% por ciento de goles o promedio de goles participa Sanabria, si tomamos en consideración participación directa en goles, no asistencia más gol por partido, 1.46. Para mí Sanabria ha sido usado menos de lo debido por Alfaro. Yo creo que lo podría utilizar un poco más, darle ya esa batuta de 9 para que se sienta tranquilo y cómodo de que va a ser titular en lo que queda de las eliminatorias. Pero bueno, independientemente de eso, Sanabria ha rendido como nadie en esta selección desde que llegó Alfaro, y sus contribuciones han significado nada más y nada menos que 3 victorias directamente para Alfaro, es decir, 9 puntos. ¿Por qué? Porque marcó un doblete contra Venezuela y cambió el partido, empató de chilena el mejor gol de las eliminatorias sin duda contra Argentina, y después su compañero Alderete hizo el 2-1, es decir, contribuyó a la victoria contra Argentina. Ahí hay 6 puntos, y dio la asistencia para Alderete en el gol, el único gol contra Chile en Asunción, es decir, 9 puntos. Si este tipo no hubiera estado en cancha, quizás Paraguay podría tener, no digo que menos, o sea, mucho menos puntos, pero sí quizás un par menos. Y además, si consideramos que antes de Alfaro hizo el único gol de su selección en las primeras 6 fechas y le hizo ese gol a Bolivia para ganarle en casa, en realidad Tony Sanabria ha aportado 4 victorias, es decir, 12 de los puntos que tiene la selección paraguaya, más del 50%. Una locura. Y bueno, cafecero, de esta manera podemos resumir en 5 claves el resurgir de la selección albirroja de la mano de Gustavo Alfaro y sus muy buenos jugadores. Si quieres aportar con este video y para que hagamos mucho más en el futuro, recuerda darle like para que lo vean otros amigos paraguayos, y estamos muy cerca de llegar a los 10.000 seguidores, así que lo más seguro es que tu suscripción contribuya con esa meta. Nos vemos muy pronto, como siempre, con un buen café.